Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 363. El título de hoy es Tu corona está llegando. Vamos a hablar acerca de lo que fue la coronación de la reina Isabel II, la cual tuvo lugar el 2 de junio de 1953. Eso fue en la abadía de Westminster. Le fue dada una Biblia, luego fue ungida y posteriormente fue coronada por el arzobispo de Canterbury. Sus bodas de diamante consistieron en una celebración multinacional de sus 60 años de ascensión al trono. La culminación de la celebración fue un fin de semana en junio del 2013. Repleto de fiestas en la calle, conciertos, un servicio especial de acción de gracias y el mayor desfile fluvial en 300 años. Todo el país se unió para celebrar los 60 años en el trono de la reina. Ahora, después de mucho tiempo, ya ella falleció en el año 2022. Aproximadamente 69 años duró en el trono y fue la monarca británica cuyo reinado fue el más longevo en toda la historia. De acuerdo con el Nuevo Testamento, todo cristiano será coronado, reinará aún por más tiempo y habrá una causa de celebración y regocijo aún mayor que la de ningún gobernante de la tierra. ¿Por qué? Porque reinarás con Cristo. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 y versículo 6. Entonces, ¿cuál es el significado de esto? ¿Quién reina con él? ¿Cuándo empieza este reinado? Bueno, para ir dando como mayor luz a todo esto que estamos hablando, quiero invitarte para que vayamos al Salmo 149. Vamos a leer en la nueva traducción viviente. Alabado sea el Señor, canten al Señor una nueva canción, canten sus alabanzas en la asamblea de los fieles. Oh Israel, alégrate de tu Creador. Oh pueblo de Jerusalén, regocíjate de tu Rey. Alaba su nombre con danza y acompáñala con panderetas y arpas, porque el Señor se deleita en su pueblo. Él corona al humilde con victoria. Que los fieles se alegren de que Él los honra, que canten de alegría mientras descansan en sus camas. Que las alabanzas de Dios estén en sus labios y tengan una espada afilada en las manos para tomar venganza contra las naciones y castigar a los pueblos, para encadenar a sus reyes con grilletes y a sus líderes con cadenas de hierro, para ejecutar el juicio que está escrito contra ellos. Ese es el privilegio glorioso que tienen sus fieles. Alabado sea el Señor. ¡Wow! ¡Qué bendición! Bueno, y el primer punto de nuestro podcast de hoy es que debes disfrutar el honor de ser coronado por el Señor. ¿Sabes? El pueblo de Dios está llamado a celebrar con su soberano Creador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El pueblo de Dios también está llamado a alabarlo con danzas y tocar música para Él, cantar cántico nuevo desde tu casa, desde tu trabajo, desde el lugar donde estés, en tu automóvil, tal vez en el transporte público, donde vayas, alaba a nuestro buen Dios. La razón que sea es porque el Señor se deleita en su pueblo. Él corona al humilde con victoria, que los fieles se alegren de que Él los honra, que canten de alegría mientras descansan en sus camas. En palabras de la traducción bíblica El Mensaje, el versículo 9 dice: todos los que aman a Dios se sentarán en el puesto de honor. Aquí vemos una pista en la coronación de su pueblo, es decir, del reinado con Cristo. Dios se complace en compartir sus bendiciones contigo, y estos versículos son un recordatorio de lo mucho que has recibido de Él. Puedes gozarte en la corona de salvación y regocijarte en el honor de tener una relación con Él. Así es, esto es algo bien interesante. El salmista prosigue diciendo que el pueblo de Dios ejecutará la sentencia, una espada de dos filos en sus manos. En nuestro pasaje del Nuevo Testamento de hoy vemos que el pueblo de Dios acompañará a Cristo en el juicio. Eso lo vemos ahí en Apocalipsis 19:11 en adelante. Las armas no son espadas literalmente, sino la espada de dos filos que
que es la palabra de Dios, como lo dice por allá en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Esta maravillosa responsabilidad y este gran honor podrían llevar fácilmente al orgullo, pero Él corona al humilde. Como lo dice el Salmo 149, versículo 4. No hemos ganado nuestra salvación, ni tampoco nos hemos ganado el derecho a reinar con Cristo. ¿Por qué? Porque esto es un don, un regalo extraordinario que viene del cielo para ti y para mí. Por lo tanto, recuerda disfrutar de poder reinar juntamente con Él. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias porque tú me coronas con la salvación. Gracias porque me llamas a reinar contigo. Gracias porque eres mi rey y me llamas a ser coheredero con Cristo. Esto es algo muy especial, algo maravilloso y glorioso. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, y ahora quiero invitarte para que hagamos otra lectura bien especial. Y esta lectura leámosla en Apocalipsis capítulo 20. Vamos a leer ahora desde el versículo 1 hasta el 15. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 hasta el 15. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Luego vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo sin fondo y una pesada cadena en la mano. Sujetó con fuerza al dragón, la serpiente antigua, quien es el diablo, Satanás, y lo encadenó por 1000 años. El ángel lo lanzó al abismo sin fondo y lo encerró con llave para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Pasado ese tiempo debe ser soltado por un poco de tiempo. Después vi tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. Esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. La derrota de Satanás. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. Saldrá para engañar a las naciones llamadas Gog y Magog por todos los extremos de la tierra. Las reunirá a todas para la batalla. Un poderoso ejército tan incalculable como la arena de la orilla del mar. Los vi cuando subían por toda la anchura de la tierra y rodeaban al pueblo de Dios y a la ciudad amada. Pero cayó fuego del cielo sobre el ejército que atacaba y lo consumió. Después el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por siempre jamás. El juicio final. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego, este lago de fuego que es la segunda muerte, y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¡Wow! ¡Qué tremenda esta lectura! Bueno, mi amado, y la lectura de Apocalipsis nos da como resultado el segundo punto de nuestro podcast de hoy, que es: experimenta tu reinado con Cristo ahora. Sea como sea que interpretemos los detalles específicos de este pasaje, son claramente noticias extraordinarias. Cristo volverá, Satanás será arrojado y tú reinarás con Jesús y experimentarás por completo la vida eterna. Esto es algo que merece la pena celebrar. Este pasaje del libro de Apocalipsis es notoriamente difícil. Se ha escrito muchos libros, comentarios, novelas y aún hasta películas acerca de lo que es el mileniarismo y cuándo sucederá el rapto. Sobre este tema hay opiniones apasionadas y tristemente se dan divisiones en la iglesia por causa del mismo. Es por tanto con algo de temblor que expreso aquí mi punto de vista no taxático sobre el asunto. Es decir, esto es lo que el pastor Nicky Gumbel
quiere expresar acerca de en lo que está fundamentada su doctrina. ¿Sí? Aclaro, esto es acerca del pastor Nicky Gumbel. Un milenio es un periodo de tiempo igual a 1000 años. Deriva del latín mille, que es miles, y annus, que es año. Aquí se menciona un periodo de 1000 años. ¿Cuándo es este periodo de 1000 años? Hablando de manera general, se han dado tres opiniones acerca del milenio. ¿Sí? El primero es el postmileniarismo. ¿Sí? Esta es una de las doctrinas o una de las formas de interpretar este pasaje. Esta postura dice que el retorno de Cristo no sucederá hasta que el reino o el reino de Dios haya sido establecido por la iglesia en la historia humana durante 1000 años. Pues hay mucho más, pero esto es como un resumen. El segundo es el premileniarismo. Esta es la postura que dice que la venida de Cristo será seguida por la sujeción de Satanás y la resurrección de los santos que serán raptados, uniéndose a él en un reino temporal donde él reinará sobre la tierra durante 1000 años. Este reino milenario terminará con una rebelión final y el juicio final. Este también es un resumen acerca de lo que es el premileniarismo. Y el tercer concepto acerca o interpretación acerca de lo que va a ser el milenio es el amileniarismo. Esta postura dice que los 1000 años es el periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Entiendo que el periodo de 1000 años es metafórico. Es lo que dice esta doctrina y es la doctrina del pastor Nicky Gumbel. Por eso dicen que no son literales, es decir, no es que se cumplan los 1000 años de manera específica, sino que es algo metafórico. ¿Sí? Y que el rapto sucederá es cuando regrese Cristo. Sin lugar a dudas, en este espacio o en este asunto hay espacio para la diferencia de opinión entre cristianos. El pastor Nicky Gumbel piensa que las tres posturas comportan ciertas dificultades, pero que cuando se lee este pasaje en contexto del Nuevo Testamento y la Biblia como un todo, él asume la postura de que a pesar de que todos los argumentos en contra de ellos, el amileniarismo es lo que mejor encaja con las pruebas. Repito, esta es la posición del pastor Nicky Gumbel. Como hemos visto, dice él, gran parte del lenguaje usado en este libro final de la Biblia es apocalíptico y no está hecho para ser usado literalmente. Los 1000 años equivalen a un periodo muy largo e indeterminado de tiempo. Entonces, ¿cuáles son las pruebas de que este periodo de 1000 años ha comenzado? Estas son las pruebas que la versión o el concepto del amileniarismo aporta y a los cuales se apega tanto el pastor Nicky Gumbel. Lo primero que él dice, que es una prueba, es que Satanás está sujeto. El demonio está descrito como el dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Con su venida Jesús derrotó a Satanás, dice que él ató al hombre fuerte, hace referencia a San Marcos capítulo 3 versículo 27, a Mateo capítulo 12 versículo 29. En la cruz Satanás fue derrotado, arrojado al abismo, donde lo encerró y tapó la salida. Ahí él utiliza la palabra de Apocalipsis capítulo 20 versículo 3. En la segunda prueba, dice el pastor Nicky Gumbel, es que las naciones ya no son engañadas durante este tiempo para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Esa era la era de la iglesia, cuando el evangelio es predicado a todas las naciones, millones y ahora billones profesan el nombre de Cristo, sus ojos han sido abiertos a la buena noticia de Jesús. Tercero, de acuerdo con el apóstol Pablo, ya estamos reinando con Cristo, los mártires resucitados y el pueblo de Dios reinan con Cristo durante 1000 años. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar, reinaron con Cristo 1000 años. Como el apóstol Pablo lo expresó, en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar en las regiones celestiales. Cuarto, estamos llamados a reinar como sacerdotes de Dios y de Cristo. A eso él hace referencia a Apocalipsis 26. Este sacerdocio de todos los creyentes ya ha comenzado. Estamos llamados a ser un sacerdocio santo, como lo dice 1 de Pedro 2.5. De hecho, Pedro se refiere a nosotros como un sacerdocio real. Lo dice en 1 de Pedro 2.9. Al final de este periodo, Satanás será liberado de su prisión, como lo dice Apocalipsis 27, y tendrá lugar la batalla final. Una vez más, vemos que en realidad no habrá ninguna batalla, más bien será la manifestación de la victoria que Jesús ha conseguido, la destrucción del mal será completa y entonces tendrá lugar el juicio final. Bueno, aquí quiero hacer un aporte bien especial, ¿sí? Aunque
respetamos también la opinión del pastor Nicky Gumbel, hay ciertas cosas en las cuales, también como pastor Luis Alfonso González, difiero frente a esta posición. En las pruebas que de pronto él puede llegar a refutar, difiero porque él dice que la primera prueba es que Satanás está sujeto y nombra donde Jesús venció al Satanás en la cruz. Sí, lo venció. Pero en mi opinión, Satanás no está sujeto. En mi opinión, Satanás anda suelto y está buscando, como dice también la Biblia, ya lo dice Pedro, lo dice, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. También tengo objeción sobre la segunda prueba porque él dice las naciones ya no son engañadas. Claro que las naciones están siendo engañadas y eso lo vemos en este momento que estamos hablando del año 2025, cómo Irán se está levantando contra Israel y contra los cristianos, cómo en Nigeria han asesinado cantidad de cristianos, cómo plataformas internacionales como Disney cada día levantan más películas donde van en contra de Dios. Vemos Zootopía y una cantidad de películas más en las cuales esto se habla mal acerca de Jesús, se habla mal acerca de Benecer, ¿sí? ¿Por qué? Porque las naciones están siendo engañadas. ¿Por quién? Por Satanás, a través de los diferentes medios de comunicación, ¿sí? Las redes sociales no son malas, sino de acuerdo al uso que se les puedan dar. Pero las redes sociales y las plataformas de streaming están siendo utilizadas. Vemos como Netflix utiliza de una manera impresionante el contenido LGTBI también para promover la Agenda 2030 y podemos ver cantidad de cosas. Entonces las naciones sí están siendo engañadas, ¿sí? Y estoy de acuerdo con que ya estamos reinando con Cristo, pero también lo veo desde un punto de vista espiritual, de que reinamos con Cristo desde un punto de vista espiritual, ¿sí? Y también estoy de acuerdo con el cuarto punto donde dice que estamos llamados a reinar como sacerdotes. Claro que sí, tú y yo somos sacerdotes de Cristo, por eso nos llama que somos sacerdocio real, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿sí? Entonces ahí te dejo como mi opinión en cuanto a lo que creo que tengo una diferencia doctrinal con el pastor Nicky Gumbel, al cual admiro y respeto mucho, ¿sí? Y de toda la Biblia en un año, aquí es el único punto donde puedo llegar a tener de pronto algunas diferencias doctrinales con él. ¿Sí? Siguiendo con esto, me gustaría que oráramos. Señor, hoy quiero darte gracias por la vida, de manera especial quiero darte gracias por la vida del pastor Nicky Gumbel, por la vida de su esposa Pipa, por la vida de la iglesia HTB allá en Londres, Inglaterra. Señor amado, quiero darte gracias también por la manera en como este hombre y esta familia y toda esta generación han aportado para que tu nombre sea exaltado y glorificado. Hoy quiero pedirte que por favor nos ayudes para que podamos entender la palabra de la manera correcta. Que de pronto no nos apeguemos a una doctrina que puede llegar a tener algunas falencias, sino que podamos apegarnos a tu palabra y a lo que también tú nos muestras en el día a día. Muchas gracias, Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi amado, terminando este segundo punto, vamos a hacer otra lectura. Esta lectura es donde vamos a leer Nehemías capítulo 9. Vamos a leer desde el verso 38 en adelante. Vamos a leer Nehemías capítulo 10 y vamos a leer Nehemías capítulo 11, versículos del 1 hasta el 21. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a continuar con la Biblia en la Nueva Traducción Viviente. El pueblo decide obedecer. Nehemías 9:38. Entonces el pueblo respondió: en vista de todo esto, hacemos una promesa solemne y ponemos por escrito, en este documento sellado están los nombres de nuestros líderes, levitas y sacerdotes. Ahora pasamos a Nehemías capítulo 10. La siguiente es una lista de las personas que ratificaron el documento sellado.
el gobernador Nehemías, hijo de Acalías, y también Sedequías. Los siguientes sacerdotes: Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Atús, Sebanías, Maluc, Harín, Meremot, Obadías, Daniel, Ginetón, Baruc, Mesulán, Abías, Mijamín, Maasías, Bilhai y Semaías. Estos eran los sacerdotes. Los siguientes levitas: Jesúa, hijo de Asanías, Binui, de la familia de Henadad, Cadmiel, y los demás levitas: Sebanías, Jodías, Kelita, Pelaías, Anán, Micaía, Rehob, Hasabías, Zacur, Serebías, Sebanías, Jodías, Bani, Peninu. Los siguientes jefes del pueblo: Paros, Paat-Moab, Elam, Satu, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonías, Bigbai, Adín, Ater, Ezequías, Asur, Odonías, Hasum, Besai, Harif, Anatot, Nebai, Macpías, Mesulam, Gesir, Mesesaber, Sadoc, Jadúa, Pelatías, Hanán, Anaías, Oseas, Ananías, Hasub, Halohes, Fila, Sobek, Reum, Hasabna, Maaseías, Ahías, Hanán, Anán, Maluc, Harín y Baana. Promesa del pueblo. Luego el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían separado de la gente pagana de esta tierra para obedecer la ley de Dios, juntos con sus mujeres, hijos, hijas y todos los que tenían edad suficiente para entender, se unió a sus jefes y se comprometió mediante juramento. Juraron que caería una maldición sobre ellos mismos si dejaban de obedecer la ley de Dios dada por medio de su siervo Moisés. Prometieron solemnemente seguir al pie de la letra todos los mandatos, las ordenanzas y los decretos del Señor, nuestro Señor. Nos comprometemos a no permitir que nuestras hijas se casen con los habitantes paganos de la tierra, ni a permitir que nuestros hijos se casen con sus hijas. También prometemos no comprar mercadería ni grano que la gente de esta tierra traiga para vender cuando sea el día de descanso o en cualquier otro día sagrado. Cada séptimo año dejaremos que nuestras tierras descansen y perdonaremos toda deuda. Además, nos comprometemos a obedecer el mandato de pagar el impuesto anual del templo de 4 gramos de plata para los gastos del templo de nuestro Dios. Este monto servirá para el pan de la presencia, las ofrendas regulares de grano y las ofrendas quemadas, las ofrendas de los días de descanso, las celebraciones de luna nueva y los festivales anuales, las ofrendas sagradas y las ofrendas para hacer expiación por el pecado de Israel. Servirá para proporcionar todo lo necesario para el trabajo del templo de nuestro Dios. Hicimos sorteos sagrados para determinar cuándo, en tiempos regulares cada año, las familias de los sacerdotes, los levitas y la gente común deberán llevar leña al templo de Dios para ser quemada en el altar del Señor nuestro Dios, como está escrito en la ley. Nos comprometemos a llevar cada año al templo del Señor la primera parte de toda cosecha, sea producto de la tierra o de nuestros árboles frutales. Aceptamos entregar a Dios nuestros primeros hijos varones y las primeras crías de todo nuestro ganado y de nuestros rebaños como lo establece la ley. Lo presentaremos a los sacerdotes que ejercen el ministerio en el templo de nuestro Dios. Almacenaremos los productos agrícolas en los depósitos del templo de nuestro Dios. Llevaremos lo mejor de nuestra harina y otras ofrendas de grano, lo mejor de nuestra fruta, lo mejor de nuestro vino nuevo y de nuestro aceite de oliva. Además, prometemos llevar a los levitas una décima parte de todo lo que nuestra tierra produzca, porque son los levitas quienes recogen los diezmos en todas nuestras poblaciones rurales. Un sacerdote descendiente de Aarón estará con los levitas cuando reciban esos diezmos. Una décima parte de todos los diezmos que se reúnan será entregada por los levitas al templo de nuestro Dios para ser colocada en los depósitos. El pueblo y los levitas tienen que trasladar estas ofrendas de grano, de vino nuevo y de aceite de oliva a los depósitos y colocarlas en recipientes sagrados cerca de los sacerdotes de turno, los porteros y los cantores. Todos nos comprometemos a no descuidar el templo de nuestro Dios. ¡Wow! ¡Qué bendición! Bueno, ahora vamos a leer Nehemías capítulo 11, del versículo 1 hasta el 21. Recuerda que estamos en la Nueva Traducción Viviente.
El pueblo habita en Jerusalén. Los jefes del pueblo vivían en Jerusalén, la ciudad santa. Mediante los sorteos sagrados eligieron a una décima parte del pueblo de otras ciudades de Judá y de Benjamín para que vivieran allí también, mientras que el resto siguió viviendo donde estaba. Y el pueblo elogiaba a todos los que se ofrecían para reubicarse en Jerusalén. La siguiente es una lista de los nombres de los funcionarios provinciales que fueron a vivir a Jerusalén. La mayoría del pueblo, de los sacerdotes, de los levitas, de los sirvientes del templo y de los descendientes de los sirvientes de Salomón siguieron viviendo en sus propias casas en las diversas ciudades de Judá. Pero algunos de los de Judá y de Benjamín repoblaron Jerusalén. De la tribu de Judá, Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Mahalalel, de la familia de Fares. También Maaseías, hijo de Baruch, hijo de Colhos, hijo de Hazaías, hijo de Adaías, hijo de Joiarib, hijo de Zacarías, de la familia de Sela. Fueron 468 descendientes de Fares los que se establecieron en Jerusalén, todos ellos hombres excepcionales de la tribu de Benjamín: Salú, hijo de Mesulam, hijo de Joed, hijo de Pedaías, hijo de Colaías, hijo de Maseías, hijo de Itiel, hijo de Jesaías. Después de él estaban Gabai y Salai. En total 928 parientes. El funcionario principal de ellos era Joel, hijo de Sicri, y su asistente era Judá, hijo de Senúa, el segundo en autoridad de la ciudad. De los sacerdotes, Jedaías, hijo de Joarib, Joaquín, Jaquín, y Seraías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Meriaot, hijo de Aitob, que era el supervisor del templo de Dios. También 822 de sus colaboradores quienes trabajaban en el templo. También Adaías, hijo de Jeroam, hijo de Pelalías, hijo de Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malquías, junto con sus 242 de sus colaboradores quienes eran jefes de sus familias. También Amasai, hijo de Azarel, hijo de Asai, hijo de Mesilemot, hijo de Imer, y 128 de sus excepcionales colaboradores. El funcionario principal de ellos era Sabdiel, hijo de Gedolim. De los levitas, Semaías, hijo de Jasub, hijo de Africam, hijo de Hasabías, hijo de Buni. También Sabetai y Josabat, quienes estaban a cargo del trabajo fuera del templo de Dios. También Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sabdi, descendiente de Asaf, quien dirigía las acciones de gracia y la oración. También Bacbuquías, ayudante de Matanías, y Abda, hijo de Samúa, hijo de Galal, hijo de Jedutún. En total habían 284 levitas en la ciudad santa. De los porteros, Acub, Talmón y 172 colaboradores que vigilaban las puertas. Los demás sacerdotes, levitas e israelitas vivían en las otras ciudades de Judá, donde quiera que se encontrara su herencia familiar. Sin embargo, todos los sirvientes del templo, bajo la dirección de Sija y Cispa, se establecieron en la colina de Ofel. ¡Wow! Bueno, y esta maravillosa lectura a través de las descendencias, a través de todo lo que es la parte generacional de Nehemías, nos trae como resultado el tercer punto de nuestro podcast de hoy, y es: ejercita la autoridad que Dios te ha dado. Como en los muchos de los pasajes del Antiguo Testamento, aquí recibimos un anticipo del futuro. Dios se deleita en su pueblo y nos pone en posiciones de autoridad para gobernar y reinar. Pero estamos llamados a ejercitar esa autoridad con obediencia y responsabilidad. Debemos ser obedientes y también debemos ser responsables. El pueblo de Dios adoptó un acuerdo vinculante al ponerlo por escrito. Los líderes, levitas y sacerdotes imprimieron sus sellos en él. Prometieron guardar la ley y se comprometieron bajo juramento a vivir de acuerdo con la ley que Dios les había dado. Su problema fue igual que el de nosotros: su incapacidad de cumplir las leyes, de cumplir las promesas, de obedecer a Dios. En consecuencia, deberíamos caer bajo la maldición de Dios si no fuera por el hecho de que Jesús cargó con esa maldición. ¿Dónde está eso? En Gálatas capítulo 3, versículo 13. Por lo tanto, estamos llamados a llevar un ritmo equilibrado de vida que incluya trabajo y descanso. Así es, Dios también quiere que descanses. El pueblo de Dios tenía que guardar lo que era llamado el Sabbat, ¿sí? Y dejar de trabajar la tierra, cancelar las deudas cada 7 años. Tenían que ofrecer sacrificios para ofrecer expiación por sus pecados. Los líderes del pueblo se establecieron en Jerusalén, pero este pasaje deja claro que el juramento se hizo por parte de la comunidad. El cumplimiento de la ley se constituyó claramente como responsabilidad de todos, no solo de los reyes y los príncipes. Esto podría traer una clara traducción los días de hoy. El obedecer a Dios no solamente es para pastores o líderes, para todo aquel que sea hijo de Dios.
está el obedecer a Dios y también amarle, servirle con todo el corazón. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias porque estoy llamado a hacerme responsable de mi propia vida, así como de servirte y obedecer tus mandamientos. Gracias porque ya no necesito hacer sacrificios para expiar mis pecados. Gracias porque por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo, no solo ha sido derrotado Satanás, sino que me has levantado con Cristo para reinar con Él en los dominios celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y todo título que pueda ser dado, no solo en la era presente, sino también en la que ha de venir. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, ahora vamos a leer el comentario de la pastora Pippa Gamble, la cual habla acerca de Apocalipsis 22, hace su referencia, lo cual dice: los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Y ella dice esto: me pone muy nerviosa el juicio final. Temo pensar en lo que pueda estar escrito en los libros acerca de mí, y también me pregunto, ¿qué pensará Dios de la cantidad de chocolate que como? Muy buena anécdota, pastora Pipa. ¿Qué pensará Dios acerca de lo que hacemos, dejamos de hacer, de lo que pensamos, de lo que hablamos? ¿Qué pensará Dios de cómo tratamos el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo? Así es, mi pastora. Bueno, mis amados, quiero recordarles que este devocional es escrito por el pastor Nicky Gamble de la iglesia Ace TV en Londres, Inglaterra. Y la voz de este podcast y algunos de sus aportes es de Luis Alfonso González, su servidor. Bendiciones, mis amados.